Sean bienvenidos a Mente Abierta. El misterio del carruaje fúnebre de Napoleón, 1840. El 15 de diciembre de 1840, París fue testigo de uno de los desfiles fúnebres más impresionantes de su historia. Se trataba del traslado de los restos de Napoleón Bonaparte desde la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, hasta la capital francesa. 20 años después de su muerte en 1821, Napoleón regresaba a Francia para descansar finalmente en Los Inválidos, en un acto que combinaba la pompa militar, el simbolismo político y, según algunos investigadores y observadores modernos, un toque de espectáculo casi carnavalesco. Pero más allá de la historia oficial, este evento ha generado interrogantes persistentes. ¿Qué se transportaba realmente en aquel gigantesco carruaje fúnebre? ¿Por qué la procesión fue tan colosal y elaborada? Es posible que las imágenes y descripciones nos estén mostrando algo distinto a lo narrado por la historia oficial. Napoleón Bonaparte murió en 1821 en la isla de Santa Helena, exiliado por los británicos tras su derrota final en Waterloo 1815. Según los registros, su muerte fue producto de un cáncer de estómago, aunque con el paso del tiempo han surgido especulaciones sobre posibles envenenamientos o causas misteriosas. En 1840, durante el reinado de Luis Felipe I, Francia solicitó oficialmente la repatriación de los restos del emperador. El traslado se convirtió en un evento nacional con honores militares, desfiles por las calles de París y múltiples paradas ceremoniales antes de llegar a Les Invalides, el monumento destinado a honrar a los héroes militares franceses. El cuerpo fue transportado en un carruaje fúnebre de dimensiones impresionantes, acompañado por cientos de soldados dignatarios y un público que, según las crónicas oficiales, quedó sobrecogido por la solemnidad y la magnitud del desfile. Según registros y relatos contemporáneos, el cuerpo de Napoleón estaba contenido en 3 ataúdes, uno dentro del otro, con incrustaciones de hojalata, raso blanco y una conservación excepcional. Durante la apertura del ataúd, se señaló que las facciones del emperador apenas habían cambiado. Sus manos estaban intactas y el uniforme conservaba las insignias y medallas originales. Las representaciones visuales de la procesión muestran un carruaje masivo, aparentemente mucho más grande de lo que podría mover un número reducido de caballos, adornado con tapices, cortinas y esculturas de un tamaño considerable. Algunos observadores modernos han señalado que en ciertas ilustraciones las ruedas parecen ocultas o añadidas posteriormente, dando la impresión de un carruaje flotante, o era sostenido por algún mecanismo no convencional. Los detalles escultóricos y arquitectónicos de la procesión, incluyendo los elementos del Arco del Triunfo, sugieren que se trataba de un evento pensado no solo como un entierro, sino como una demostración de poder y magnificencia. Hay un debate actual entre historiadores alternativos y curiosos en foros especializados. Primero que nada, el tamaño y el peso del carruaje. Algunos analistas modernos argumentan que el número de caballos representados no sería suficiente para mover un carruaje de tales proporciones, especialmente si consideramos las esculturas y tapices decorativos. Estamos viendo un carruaje común o una estructura aumentada por efectos visuales o tecnología desconocida, simbolismo o extravagancia. El hecho de que Napoleón fuera presentado con tanto esplendor 20 años después de su muerte, y en un contexto donde Francia había cambiado políticamente varias veces, levanta interrogantes sobre la real intención del desfile. ¿Era un homenaje genuino
un mensaje político o un evento con un propósito ceremonial más complejo. Si lo comparamos con otros funerales históricos, como el funeral de Víctor Hugo de 1885, aunque también monumental, muestra un carruaje más realista en términos de peso y construcción. La ausencia de fotografías contemporáneas claras del evento de 1840, a pesar de la existencia de la fotografía desde 1827-1839, alimenta teorías sobre una posible reinterpretación visual de la época o un ajuste cronológico de los registros. Se está pensando que el carruaje podría haber contenido algo más que los restos de Napoleón, símbolos de poder, reliquias o incluso elementos de ingeniería desconocida, ocultos tras la pompa del desfile. Otros consideran que podría tratarse de una representación exagerada tipo carnaval más que un traslado literal. Sobre Napoleón mismo, oficialmente medía unos 68 metros, aunque se exageraba su estatura para reforzar mitos de grandeza o de hombre pequeño con ambición descomunal. Sobre la fecha 15 de diciembre, abreviado 15 Debre, en documentos franceses se ha convertido en un símbolo de los eventos olvidados de la cronología oficial. Sobre el carruaje, algunos consideran que las representaciones muestran un objeto tan grande que desafía la física aparente, como si existiera un componente de antigravedad o tecnología desconocida en su transporte. Sobre la cobertura mediática, la falta de fotografías directas del evento frente a la abundancia de ilustraciones y descripciones alimenta la hipótesis de que el desfile fue parcialmente simbólico o reconstruido visualmente por artistas posteriores. El 15 de diciembre de 1840, este evento hasta hoy en día desafía nuestra comprensión en el traslado de los restos de Napoleón Bonaparte desde la costa normanda hasta Les Invalides. Un desfile que parecía más una recreación triunfal que un funeral solemne. El carruaje, un coche triunfal. El cuerpo de Napoleón fue colocado sobre un carruaje de 25 pies de largo y 6 pies de alto. Una estructura que pesaba unas 13 toneladas y era tirada por 16 caballos negros ricamente adornados, pero el carruaje no era un simple transporte. Una base dorada y plataforma semicircular al frente, coronada con estatuas de genios que sostenían la corona de Carlomagno y trompetas de la fama. Pedestal trasero de 5 metros de largo cubierto de tela dorada y púrpura con los brazos y emblema de Napoleón. Estatuas femeninas doradas, 14 figuras, algo más grandes que la vida. Sostenían un escudo dorado gigante sobre el cual se colocaba un modelo del sarcófago de Napoleón, mantones imperiales y banderas, 2 mantos de terciopelo, 2 abejas, símbolo del imperio, colgaban a ambos lados, mientras que una profusión de banderas reforzaba el espectáculo visual. El ataúd real estaba en la base del carruaje, protegido de la vista de los espectadores, mientras que la riqueza de los detalles y la monumentalidad de la estructura daban la impresión de que se transportaba algo mucho más masivo y simbólicamente poderoso que un simple cuerpo humano. La procesión, más que el luto, el recorrido desde Courbevoie hasta la Les Invalides, incluyó disparos de artillería y campanas de toda la ciudad. El aire estaba cargado de ruido ceremonial. Puente de la Concordia, adornado con alegorías de prudencia, fuerza, justicia, agricultura, elocuencia, bellas artes y comercio. Participación de la Guardia Nacional y marineros de la Bella Poule, 400 a 500 marineros marchando, 15 de frente encabezados por el príncipe de Joinville a caballo, clero, antiguos ayudantes de Napoleón y veteranos de guerra, integrando un desfile que combinaba lo militar, lo civil y lo simbólico. Sin embargo, los relatos señalan algo curioso: la multitud estaba emocionada pero no triste.
y la escena fue descrita por testigos como un festival de la ceniza, más parecido a un carnaval o espectáculo que a un funeral convencional. Al analizar otros funerales del siglo XIX surgen paralelismos. El funeral de Napoleón III de 1873 también muestra un carruaje monumental y elaborado, pero nuevamente no hay fotografías conocidas del evento. Eventos como las Víctimas de Febrero de 1848 muestran procesiones similares con carrozas de dimensiones poco realistas y estatuas gigantes, lo que plantea la pregunta: ¿existía un modelo ceremonial repetido para funerales y homenajes de la élite francesa? Algunos investigadores modernos sugieren que los detalles exagerados del carruaje de Napoleón I y III podrían haber servido para llenar vacíos históricos o simbólicos durante décadas del siglo XIX. Tamaño y peso del carruaje contra la capacidad de los caballos: 16 caballos tirando de 13 toneladas con un pedestal de estatuas doradas y banderas parece físicamente improbable, incluso considerando que los marineros asistían en el empuje. Algunos relatos e ilustraciones muestran el carruaje con ruedas apenas visibles o camufladas, lo que alimenta una teoría sobre efectos de vibración o tecnologías desconocidas. Simbolismo excesivo: las estatuas doradas, el escudo gigante y la presencia de alegorías clásicas como prudencia, justicia, etc. refuerzan la idea de que este no solo era un funeral, sino un evento ritualizado y propagandístico. La ausencia de fotografías y discrepancias cronológicas. Aunque la fotografía existía desde los años 1830-1840, no se conservan imágenes del funeral de Napoleón I ni de III en 1873. En cambio, sí existen fotografías de la década de 1850 a 1870 de otros eventos y relatos, lo que sugiere una selección deliberada o reconstrucción de los registros visuales. Napoleón I y III, símbolos intercambiables. Algunos analistas sostienen que los registros de Napoleón I y III podrían haber sido fusionados o reinterpretados, usando funerales espectaculares para mantener la narrativa de la dinastía bonapartista durante todo el siglo XIX. El traslado de Napoleón en 1840, más que un simple funeral, puede reinterpretarse como un acto político legítimo de Luis Felipe I y de reconciliación con el bonapartismo, un evento propagandístico que reforzaba la grandeza de Francia y del emperador fallecido, una celebración ritualizada o carnaval estatal que mezclaba luto, homenaje y espectáculo, una posible reescritura o reconstrucción histórica donde las dimensiones, símbolos y personajes del desfile se exageraron o reinterpretaron en grabados, pinturas y crónicas. Un carruaje de 13 toneladas, con estatuas doradas, un pedestal de 5 metros, sobre él reposaba un modelo del sarcófago, tirado por 16 caballos. Crónicas contemporáneas y experimentos modernos sugieren que caballos de tiro pueden mover 50 toneladas o más, pero en un contexto controlado y sobre ruedas planas. Sin embargo, los grabados y descripciones muestran caballos de tipo diferente, sin cocheros visibles y con un carro adornado que difícilmente tendría un centro de gravedad estable. Algunos investigadores sugieren que la descripción del carruaje como máquina podría insinuar tecnología perdida o asistencia vibratoria, levitatoria o incluso un vehículo del tipo steampunk temprano, antes de que la fotografía documentara el evento. La ceremonia de 1840 no solo conmemoró a un emperador fallecido, sino que plantea preguntas sobre la proporción humana, monumentalidad de la arquitectura funeraria, la teatralidad de los símbolos políticos. Los registros visuales y escritos crean un ecosistema de percepción que convierte a Napoleón en un mito viviente, manipulando la memoria colectiva. En este sentido, la Retour
Descendres no solo fue un funeral, fue un mensaje cuidadosamente diseñado sobre poder, memoria y proporción humana. Desafía la lógica cotidiana y la física de su tiempo. Pues bueno, ¿qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios, lo estaré leyendo. Gracias por acompañarme. Yo me despido de ustedes y los veo más adelante con más información. Hasta luego.